Hola y bienvenidos a nuestro podcast Memoria y Reconstrucción de Narrativas del Conflicto Armado. Hoy hablaremos de los aspectos visibles de este conflicto bélico a través de testimonios y análisis, buscando comprender el impacto humano y promover la construcción de una paz duradera. Mi nombre es James Prado y los estaré guiando en este recorrido. El conflicto armado en el país ha dejado profundas huellas a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos enfocaremos en Tumaco y la ciudad de Bogotá. Tumaco, más que el municipio, analizaremos un representante de las zonas marginadas, abandonadas y más azotadas por este conflicto. Para entender el conflicto, es importante remontarnos a su origen en la década de los 60, donde diversos grupos armados han participado en el conflicto, con motivaciones y objetivos diferentes, ya sean políticos, territoriales, económicos, entre otros, lo cual ha generado una compleja realidad que ha afectado a toda la nación. Si hablamos un poco del conflicto armado en Bogotá, podemos evidenciar que aunque todos creamos que una ciudad como esta no se vio afectada por el mayor conflicto de Colombia, la verdad es otra. Aunque Bogotá ha sido relativamente menos afectada en comparación con Tumaco, Nariño, hay sucesos que han alterado la paz de los bogotanos. Soy estudiante de la Universidad Nacional, tengo 23 años. ¿Cómo es que yo la presencia de grupos armados hace efecto en la localidad? He vivido toda la vida en Bogotá y Soacha y he oído noticias y demás, pero no he sido un afectado directo del conflicto armado, más que por noticias y demás. Y he tenido familias en el campo, entonces creería que es como la mayor conexión que tengo con el conflicto armado. Los familiares que he tenido cerca del conflicto armado son tíos y pues les asesinaron familia y demás y llegaron a Bogotá después de un tiempo que hubo como esas masacres en todos los lugares en Arellano y pues les costó mucho, creo que les ha afectado mucho a las personas y como que sí ha rompido más las familiares porque el conflicto sí los ha matado. ¿Cuál es la visión respectiva sobre el conflicto armado? Pues mi visión es sobre el miedo que tienen las personas a que otro piense diferente y atacar. Creo que es algo que se vuelve muy sistemático en este país y que está muy arraigado. Siempre es el ataque al otro, no se permite otro punto de vista. Entre las dinámicas del conflicto en Bogotá, encontramos casos como el atentado del 7 de febrero de 2003 al club El Nogal, donde murieron 36 personas y hubo 200 heridos, el cual fue perpetrado por la FARC. También se dieron extensiones y secuestros como el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2002, sucesos que han generado pánico e intranquilidad en cada uno de los ciudadanos. Una cara más conocida en términos de conflicto armado es la de Tumaco, Nariño, afectado desde 1980, donde se han visto envuelto en una lucha territorial y política entre el Ejército Nacional y los grupos al margen de la ley, donde el narcotráfico y la explotación de los recursos humanos y naturales han marcado la historia del territorio. Mi nombre es Marta Rivas, oriunda de Tumaco. De los sucesos más impactantes previos al acuerdo de paz fue una bomba que colocaron en la estación de policía de Tumaco el 1 de febrero del 2012. Fue algo muy terrorífico, pues nosotros vivimos como a unas
6 cuadras de la estación de policía, pues, y nos impactó demasiado. El conflicto armado en nuestro pueblo nos ha afectado demasiado por cuanto la juventud siempre ha vivido con ese temor, con esa zozobra de posiblemente ser reclutado, amedrentado o, si es posible, afectado por los actores del conflicto armado. Y además, porque en el área, en el barrio donde yo vivo, en la parte de atrás, el barrio es un barrio de conflicto, donde convergen diferentes clases de actores armados, la delincuencia, drogadicción. Por tal motivo, la firmada del acuerdo de paz nos dio esperanza al principio, pero luego esa tranquilidad fue momentánea porque igual nuestro territorio, nuestro barrio sigue con problemas de conflicto armado. Entre los aspectos visibles que ha dejado el conflicto armado encontramos las masacres indiscriminadas, no solo perpetuadas por los grupos al margen de la ley, sino también por el Ejército Nacional, como la masacre en la vereda Tandil, la cual ocurrió durante un enfrentamiento entre el ejército, la policía antidrogas y los grupos al margen de la ley, dejando 7 muertos y 20 heridos. Casos como estos ocurrían día a día. También encontramos otras manifestaciones del conflicto, como serían la lucha del control territorial, la cual generó más de 28.000 casos de desplazamiento forzado, así como los casos de violencia sexual y de género, el asesinato de líderes y lideresas, presión sobre comunidades indígenas y afrodescendientes, tráfico de droga y la destrucción del ecosistema debido a la tala indiscriminada de árboles. A continuación, escucharemos testimonios de personas oriundas de Bogotá y Tumaco, Nariño. Pues respecto a la presencia de Fuerzas Armadas en mi localidad, yo soy de Bogotá y toda mi vida vivo en la localidad de Kennedy. Y digamos que el conflicto siempre era algo que vivía o veía a través de la televisión, aunque a veces escuchaba como rumores, como que las bandas criminales estaban lideradas por guerrilleros. Entonces como que todos los actos como de crimen organizado se les atribuía, digamos, en mi localidad a los grupos guerrilleros. Entonces se pensaba que era razón de sus actividades ilícitas. Frente a si alguien en familia o una persona cercana estuvo involucrada en situaciones relacionadas con un conflicto previo al acuerdo del 2016, no, lo que yo sepa, lo que recuerde, pero sí recuerdo que durante toda esa época siempre existió un discurso a través de la televisión muy marcado frente al miedo que era y que presentaba también como esta imagen del conflicto. Entonces como que siempre se ha pintado al ejército como los salvadores y los héroes, mientras que todos los otros actores del conflicto han sido siempre lo peor. Y no eran todos, en realidad, siempre han sido como grupos guerrilleros, porque digamos que recuerdo mucho que los paramilitares siempre eran obviados, o se escondían bajo estas ideas de grupos de seguridad o como organizaciones comunales de autodefensas, pero no era como el mismo estigma de las personas guerrilleras. Soy Adriana Arizala, de Tumaco, Nariño. El suceso de los eventos de la violencia que recuerdo es una bomba que pusieron en la estación de policía el propio año 2012. Ese momento lo recuerdo porque lastimosamente falleció un docente de la institución educativa en donde estudiaba, algunos jóvenes que también distinguía, y bueno, fue un momento doloroso en la historia tumaqueña.
La violencia como tal ha marcado nuestro territorio, ya que personas que se involucran en este medio intimidan a la comunidad como tal, y en algunos momentos incluso en el área urbana, porque a veces se cree que la violencia se vive principalmente en el área rural, pero en el área urbana también. En algunos momentos en algunos momentos se entregan panfletos también. Recuerdo que había restricciones como por ejemplo que no se podía salir hasta cierta hora o que no se podía estar en la esquina de los barrios, y pues en esa época era un adolescente y también todas esas situaciones nos afectaban. La visión frente al conflicto armado es que evidentemente somos un país violento, el cual desde lo personal siento que estamos cambiando un poco. Sin embargo, se necesitan políticas públicas que verdaderamente ayuden con este proceso, y que pues si ya se firmó un acuerdo de paz, que también realmente se cumplan estos acuerdos, tanto por parte del gobierno como por parte de las diferentes gentes armadas. Ese pánico ocasionado, sin importar la región, fue una consecuencia de las dinámicas de conflicto, como se evidencia en los relatos anteriores. Buenas noches, soy José Manuel Vázquez. Responderé el siguiente cuestionario para el proyecto. ¿Cómo describo la presencia de grupos armados en mi región? Pues, desde que tengo memoria, ha sido una experiencia desagradable, en el sentido de que hemos tenido que vivir con los sonidos de las balas, escuchar que han asesinado o matado a un vecino, a un amigo, a un primo, a un familiar, y es algo que no me comporta, es algo que impacta, más en mi caso, mi niño y con mis primos y amigos, es una imagen que nos queda en la mente, que en parte pues nos provoca tristeza, nos provoca dolor, porque uno recuerda, ¿no? Recuerda a su familia, recuerda cuando uno jugaba en la calle y tenía que recogerse porque estaban tirando balas, no se suele decir, estaban disparando, o tenía que uno cubrirse en la casa porque pronto se caía una pipa de gas. Entonces, ha sido bien fuerte en ese sentido. En mi caso, en mi familia sí se ha visto un poco, no en mi madre o mis hermanos, pero sí en mis primos, primas, tíos, que se han visto perjudicados de una forma, ya sea porque algunas balas les han llegado en alguna parte del cuerpo, u otros han sido víctimas de esto. Y todo esto fue antes del proceso de paz, antes de la firma del proceso de paz en La Habana, en 2016. En nuestro territorio, en 2016, hubo un cambio, que duró alrededor de 6 meses, un año, que los grupos desaparecieron, se calmó un poco la situación, pero volvió la violencia. Esos 6 meses y de año de paz cambió de la noche a la mañana, y pues no ha sido tan cómodo. Conflicto armado ha sido uno de los puntos históricos que ha causado tantas heridas a millones de colombianos, de forma directa e indirecta. Y necesitamos sanar, necesitamos reconciliarnos como patria, como Estado. Por eso urge de que se hagan actos pacíficos y que se intenten hacer los esfuerzos necesarios para calmar, para cortar de raíz la violencia que se genera entre hermanos y hermanas, porque somos de los mismos pueblos, somos de los mismos territorios, incluso a veces de las mismas familias, que nos enfrentamos, nos quitamos la vida, nos quitamos las propiedades, por quizás no entendernos, no saber comunicarnos de otra cosa. Entonces, a través del análisis bibliográfico y las entrevistas realizadas, se pudo identificar las dinámicas del conflicto, las similitudes y relaciones entre Tumaco y Bogotá. Aunque las personas entrevistadas de Bogotá no tuvieron acercamiento directo, sufrieron el pánico generado y difundido por los canales de comunicación. Destacando las dinámicas y consecuencias específicas, las cuales variaron debido a factores como la densidad de población, su ubicación geográfica y su contexto territorial, terminamos este podcast. Muchas gracias.